Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra novena sesión ya del seminario Un Mundo por Descubrir, acercamientos a los archivos en y sobre Chiapas. En esta tarde tendremos, como ustedes vieron ahí en el programa, vamos a entrar, mejor dicho, al mundo de los archivos privados, que es una cuestión que todavía creo que no hemos tocado con anterioridad. Y nos vamos a encargar de examinar, justo junto a nuestro invitado, eh, un archivo rescatado ya hace 10 años aquí en San Cristóbal de las Casas y hoy bajo el resguardo de Nabolón, en la antigua Escuela de la Enseñanza, aquí justo a un par de casas sobre María Adelina Flores, donde se ubica el Simsur UNAM. Vamos a conocer el archivo de un genial maníaco, le puso Justus, de un emigrante alemán, de un antifascista, de un cuñado de un exgobernador de Chiapas, el médico y doctor, bueno, el doctor Velasco Suárez, de un maestro nato, fundador de escuelas, tanto en el Soconusco como acá en San Cristóbal de las Casas, de un inventor de nuevos métodos educativos, un universalista, y estuvimos con Justus y con nuestro invitado, que ya pronto presentaré, el día martes, si no recuerdo mal, fuimos a la Casa de la Enseñanza y al ver todos los materiales que se resguardan, uno queda fascinado. A mí en lo personal me impresionó mucho y le dije entonces a Justus, que era un hombre del siglo XX y me corrigió inmediatamente. No, era un hombre del siglo XIX y hasta se podría decir del XVIII. Entonces, ahora vamos a conocer lo que nos legó, lo que podemos encontrar ahí en la Casa de la Enseñanza, de este archivo particular, quizá uno de los más interesantes y poco explorados, que es una cuestión que vamos a señalar ahora con Justus y con nuestro invitado, que nos acompaña ahora acá en el SIMSUR, que es Gregorio Vázquez. Él es historiador, egresado de la UNACH y desde hace ya varios años encargado, fíjense bien, de organizar, clasificar y abrir este tesoro documental. Es un archivo que encontramos una vez en la vida, definitivamente, un archivo distinto a los otros que hemos estado examinando en este seminario, en muchos aspectos, como lo veremos a continuación. Así que bienvenido, gracias, Gregorio, gracias por aceptar la invitación a participar en este seminario, Acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas, un mundo por descubrir. Y quiero arrancar esta novena sesión preguntándole a Justus, ¿qué es un archivo particular? Bueno, un archivo particular tiene, como dice la palabra, tiene sus particularidades, ¿no? No es necesariamente comparable con un archivo oficial, ¿no? Sino tiene su lógica, pues, impregnada por la persona que lo hizo, ¿no? Por la familia, por el círculo que lo rodeaba, por sus intereses particulares. Muchas veces lo que llaman archivo particular o privado son más bien colecciones, ¿no? Y colecciones, nuevamente, no tienen la misma lógica que un archivo, donde se puede decir la lógica del archivo es tal como se generó, conforma a las funciones de una institución. En el caso de particulares, esto es un poco distinto, como vamos a ver también. Pero me gustaría hacer una pequeña advertencia. Y esto no solo vale para el archivo de José Weber, que vamos a conocer hoy, sino en realidad vale para todos los archivos particulares privados. Y esto es que siempre debemos estar conscientes de, cuando estamos trabajando con archivos de este índole, que estamos entrando en un espacio realmente privado. Es decir, estamos entrando en la intimidad, ¿no? de una persona, de su círculo familiar, de sus amigos, ¿no? Y esto significa que los mismos documentos que vamos a encontrar pueden tocar áreas muy sensibles, ¿no? de la vida privada, y que el uso indiscriminado, pues sí puede violar, ¿no? o vulnerar, mejor dicho, derechos, ¿no? que un archivo como lo vamos a conocer hoy no fue creado con la finalidad
de ser, digamos, expuestos a los ojos y a los intereses de un grupo de historiadores, ¿no? Es decir, nos enfrentamos en esos casos con una serie de problemas éticos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando estamos trabajando en archivos privados, ¿no? Es decir, la cuestión de respeto, ¿no? No solo a la persona misma, sino a las familias, al círculo de personas que participaron a lo mejor en la generación de este archivo, que han estado cerca, ¿no? Pero no solo esto, sino incluso puede ser, debemos tener cuidado de no violar derechos o leyes federales y estatales, ¿no? Que precisamente están destinados a proteger los datos personales, ¿no? Y como en los casos de los archivos privados, no hay quien vigila esto, entonces esto es como un reto a la persona, al investigador, ¿no? Quien va a estar trabajando y cae bajo su responsabilidad, ¿no? De valorar con responsabilidad, digamos, el uso o también el no uso de cierta información. Eso siempre debemos tener en mente cuando entramos en un archivo de este índole, y es muy importante que realmente trabajamos con ética, ¿no? Bueno, eso fue como una pequeña advertencia, porque en realidad la mayor parte de nosotros no ha trabajado archivos particulares, ¿no? Sino básicamente hemos trabajado en archivos de alguna u otra institución, ¿no? Y entonces, pero bueno, antes de que entremos en esta vida de este personaje que nos vamos a conocer hoy, yo más bien quisiera preguntar aquí a nuestro invitado, a Gregorio, si nos podrías dar una breve caracterización de este personaje que vamos a conocer hoy, que ha sido el generador, finalmente, de todo lo que tú nos vas a presentar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar compartiendo acá desde hace mucho tiempo y bueno, pues nos formamos ahí algunas personas con usted, creo que ha sido la guía moral sobre las cosas que nosotros hacemos en archivos y una de las cosas que a nosotros nos importa es los archivos cerrados, no funciona el archivo cerrado, mejor no tenerlo, en sentido, ¿no? Entonces es gasto y no se ocupa. Entonces, uno de los intereses importantes ha sido irlo externando, irlo organizando para que más personas lo conozcan. Desafortunadamente, el trabajo en archivos, al menos en la asociación civil a la que pertenezco, pues es difícil porque no hay un recurso etiquetado. Eso impide un poco ir desarrollando y también ir contextualizando qué hay dentro del archivo. Hace unos días que visitaban, me preguntaban algunas cosas que pues claramente les decía, todavía no lo sé porque no he llegado ahí, porque todavía no llego a descubrir ese documento que me pueda dar más pistas de quién es. Hasta el momento, lo que he construido a partir del personaje y a partir de los textos que hay en existencia, pues es un educador alemán que llega en los años 20, primero al norte del país, posteriormente viaja al Soconusco, está educando en esta parte y durante los procesos de la década de los 40 emigra hacia San Cristóbal, donde se establece forma una escuela, la escuela Eduardo Seller, que pues también las pistas de la escuela que yo ya había escuchado y había leído sobre ello dentro del mismo archivo, esas pistas de repente se diluyen, no están como tan presentes, he encontrado cosas pero no tan presentes y esta etapa de los 40 hasta los 80, donde él tiene como más actividades, la que está más descrita en el archivo, las relaciones políticas, personajes con los que convivió, intelectuales, arqueólogos, antropólogos, dibujantes, personas que atravesaron el Estado, que acudieron directamente a él, la participación en sociedades importantes en el ámbito académico, formó parte de la Sociedad Mexicana de Botánica, formó parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, estuvo participando en proyectos de educación que no solamente, pues él como educador por vocación, desarrolló parte del proceso educativo, lo que a él le interesaba, pero también se unió con instituciones a las que les interesó ese proyecto. Entonces, en esta construcción del personaje, aún hay elementos que todavía faltan por
que tuvo. O sea, todavía sigo en una hipótesis sobre esto. Es muy posible que los proyectos de educación, de alfabetización que está llevando CONAFE sean muy parecidos a los que hizo Weber, pero aún no lo sé. Aún no encuentro una línea que me indique que directamente puede tener relación con eso. O sea, lo que sé es a partir de los elementos que he encontrado entre sus materiales y los materiales con los que trabaja CONAFE. Pero no encuentro la línea completa. Esto también se vuelve como muy difícil porque, como decía, es adentrarme a la vida personal del individuo, de quien generó todos los documentos. En ese proceso, cada quien decide qué guarda, y en el hecho de limpiar cosas al momento de guardar, siento que omitió guardar algunas cosas de forma voluntaria o involuntaria. Sí siento que hay algunos elementos que todavía no terminan de platicar quién fue realmente, pero con lo que tenemos sí me permite a mí reconstruir a grandes rasgos la impronta que ha dejado en el mundo académico Chiapas, y lo que puede ser vital para la historia. Al menos la etapa de los 50 a los 70, que es lo que está más descrito en el archivo, donde se ven justamente sus relaciones políticas y su relación en convivencia con otros grupos, permite establecer algunas líneas de lo que estaba pasando en el momento. Sí, tenemos un alemán en San Cristóbal, en los confines de México. En el rincón, y además, no cualquier alemán, el alemán al que buscaban los demás cuando querían saber algo. Había pocos personajes a los que se les buscaba, y Weber era uno de esos alemanes a los que se les buscaba para saber. Entonces, era demasiado importante porque no era el alemán que vivía ahí, era el alemán al que tenías que conocer. Sí. Vamos a hacer una breve... Lo bueno que... Pues bueno, continuamos entonces con la singularidad de este personaje alemán, el maestro Weber. Es que justo en esta relación que yo platico de cómo era la persona a la que las demás llegaban, por ejemplo, el caso de Carlos Frey. Carlos Frey está en Bonampak, muere, tiene un hijo, y el hijo va a parar directamente con José Weber. José Weber se encarga de la tutela del hijo de Frey por alrededor de 6 años, y después ya se dedica a hacer otra cosa. Traven fue parte de los colaboradores en ¿Uno otra vez? Sí, hay uno de los cuadernos donde aparece el nombre de Traven, doctor Al, que también regaló dibujos para diseñar algunos de los cuadernillos en los que trabaja. Era una persona muy bien conectada, muy bien estudiada, que sabía a quién acudir. Pues uno de los hechos que a mí me fascinan mucho, afortunadamente o desafortunadamente, no sabemos bien cómo pasó, pero el archivo llega a Nabolón, y aunque pensábamos 2 archivos totalmente diferentes, sin mucho que ver, hemos encontrado documentos de Nabolón que están en el archivo Weber, tal cual pues, la compra de la casa de Nabolón, que nosotros no la teníamos en el archivo de Nabolón, sino que está en el archivo Weber porque Franz Blom tenía tanta confianza a Weber que le pidió que le comprara la casa. Bueno, y es que eso precisamente queríamos preguntarte, y yo sé que Justo conoce bien la historia y nos puede ayudar también para complementar. Aquí al fondo, gracias a Gregorio, tenemos algunos materiales del archivo del maestro Weber, o sea, de este archivo particular que ha traído acá el CIMSUR para mostrárnoslo, y ya nos lo irás enseñando, ¿verdad? Conforme avancemos en la plática de este viernes. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo llegó este archivo hacia Nabolón? Parece que no fue tan casual, ¿verdad? Ajá. No fue que hay nexos de larga duración, ¿no? Sí, justo, pues hay una relación que pienso, bueno, siendo el alemán al que todo el mundo tiene que acudir, Franz atravesando Chiapas desde los años 20, en algún momento se conocieron, convivieron y desarrollaron una amistad como muy, muy fuerte. Y aparte, pues, yo no le pediría a cualquiera que me compre mi casa. Posteriormente, pues las situaciones, hace 10 años fue que se levantó el archivo de esta casa cuando la estaban remodelando, que estaban tirando todo, la fuimos a sacar del tapanco, y pues la opción fue la enseñanza, que los primeros meses estuvo en el patio de la enseñanza, con los muebles viejos, con los materiales, y el primer proceso fue más que limpiar, sacudir, después ordenar. También estuvimos vagando dentro del espacio de la enseñanza entre 3, 4 cuartos, estuvimos moviéndonos hasta que pues ahora ya está en un espacio
a partir de las cosas que se han podido encontrar, se ha revalorado el archivo incluso para nosotros mismos, porque como institución, como sesión, Nabolón decía, bueno, ¿para qué queremos otro archivo si ya tenemos un archivo? Sí. Ya no necesitamos más, ¿no? Era que, y hasta cierto punto era lógico, nuestros archivos en Nabolón no están lo suficientemente avanzados como para decir hay que recibir otro. Y implicaba una tarea fuerte, más personal, y alguien que realmente le emocionara revisar los archivos. Y bueno, afortunadamente, gracias a las clases y a las prácticas que tuvimos ahí con Yusuf, pues a mí me emocionan los archivos. Yo recuerdo mucho una frase que decía Yusuf: el que trabaja en archivos y encuentra un documento, va a saber lo que nadie más sabe. Y sí. Sí, es cierto. Digamos, Bueno, las sorpresas en un archivo particular, más aún todavía que en un archivo tal vez institucional, ¿no? Claro. Pero, No, y es que si repasamos, si recordamos todas las sesiones de este seminario, cada archivo tiene su historia, ¿ah? Y eso es muy interesante también, poder dar cuenta de esas particularidades con las que llegaron. Vos, Justus, tuviste la experiencia, o estuviste en este proceso también. sí, yo estuve. ¿Nos podés compartir cómo fue ese proceso de rescate? Pues espero que Gregorio me corrija. Digamos, fue en realidad no iniciativa mía, sino de otra persona que trabajaba en el Nabolón, Ramón, que estaba en aquel entonces a cargo de los archivos, de la fototeca, de la biblioteca, y que de repente nos echó un pitazo y diciendo, oigan, tenemos que movernos, ¿verdad? Así creo que fue. De un día al otro tuvimos que movilizar un carro de un van, ¿no? Quitándole todo lo que estaba adentro para abrirle espacio, y con como 5 o 6 personas simplemente fuimos entrando y subiendo a un capanco, ¿verdad? En el 2012. 2000, Sí, 12 o 13 por ahí, creo. sí, Ya no 2012. Traigo las imágenes, pero una presentación ahí de cómo estaba, porque realmente en el proceso de rescate de archivos uno piensa, llegué, el paquetito ya estaba completo, me lo llevé y lo ordené, y no, o sea, nada más alejado de la realidad. Este fue realmente rescatar el archivo. Sí. Tenía polvo, tenía Ahí, suciedad. ahí podemos ver, vos nos indicás, Gregorio, dónde... Sí, pues podemos avanzar. El mouse mío es un poco loco. Entonces acá, si quieres, voy a... No sé si los demás pueden ver la pantalla. A ver, aquí están los... Sí. Ah, ya. Sí. Justo ¿puedes regresar a la primera página? Ok, a ver, A la segunda, más bien. Ajá, ahí. Él es... Sí, bueno, porque si nos podemos quedar en la primera para que todos podamos ver, porque yo primera vez que lo veo, ¿eh? Sí, él es José Weber. La imagen salió de su pasaporte, que también encontramos en el mundo de documentos. Los datos generales: él nace el 11 de enero de 1901 en Alemania, llega en la década de los 20 a México, primero llega a Sinaloa, posteriormente va al Soconusco, llega a San Cristóbal en la década de los 40, se casa con Carmen Velasco Suárez, no cualquier persona, hermana de quien después va a ser el gobernador del estado. Solo si le das pantalla completa, dice Elías, para que... Ahí, en la de abajo, sí, ahí. el mouse es un poco... Entonces, mientras se casó con la hermana. Con la hermana de Manuel Velasco Suárez. Del que tenemos la estatua ahí en el parque central de San Cristóbal. Personajazo. Sí. Bueno, su comité de salud ganó un premio Nobel. Órale. De esos detallitos, uno se entera. Sí. Funda la escuela Eduardo Seller, la cual funciona cerca de 30 años. En el 75 es cuando él se retira. Participó en el Instituto Nacional Indigenista con algunos proyectos de educación para indígenas, donde aquí traigo algunos de los cuadernillos que él utilizó para la alfabetización de indígenas, adultos y párvulos. El párvulo es un niño que va
los 4 a los 7, 8 años, depende mucho de la región. Sí, claro. Formó parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad Mexicana Botánica, y fue nacionalizado en 1975. Esos son como los rasgos generales, Sí. y que pues, también nosotros fuimos descubriendo poco a poco, porque realmente cuando fuimos a ver el archivo, que ahora sí podemos pasar a la siguiente página. Es que tienes que hacerlo tú. Tenemos problemas acá con la... Ahora No, que siga así. es la tarde de viernes de todos los problemas que nos pero vamos poco a poco. Pasamos a la siguiente diapositiva. No, yo no tengo acá control de la diapositiva. Yo menos. Ya no. La computadora no. No, ese no. Debe ser tu mouse. O si lo haces. No, si no con el... Si desconectas con el la mouse, si tecla. lo haces con la. Tampoco. ¿No? Creo que vamos a pedir el apoyo de Elías. Muy bien, se naturalizó entonces en 1975. 75. Y pues eran los elementos que nosotros conocíamos y que poco a poco también hemos ido aprendiendo en el encontrar de documentos. Sí. Y aquí entonces están las imágenes del rescate. Y entonces, a ver. Bueno, esto fue como curioso porque los compañeros que aparecen en la imagen, Matías, Jairo, yo un servidor, Sí. Ramón, que era el encargado de la biblioteca en ese entonces de los archivos en Nabolón, estábamos por terminar ya el servicio social, nos faltaban 2, 3 semanas, o sea, era poco. Ya. Recuerdo, no sé muy bien si esa fue como la situación, pero algo así ha sucedido. Gana la presidencia Manuel Velasco, el nieto, Sí. y había como una propuesta de restaurar el edificio y pues, los papeles estorbaban hasta cierto punto. Entonces fue así como de, hay que sacarlos. Y pues así lo encontramos, en un tapanco con solamente una ventana. De aquel lado donde está Ramón y el maestro Yusuf, pues se puede ver dónde estaba Sí. como la parte de la ventana y el foco, pero de ahí era una zona totalmente oscura, que recuerdo que íbamos como entre lámparas y apenas a tientas viendo algunas cosas. En la siguiente diapositiva. Es decir, lo que tal vez explicar es que archivos particulares, por lo regular, no llegan a nosotros como historiadores o a algún lugar de resguardo inmediatamente después de la muerte de la persona. Muchas veces pasan décadas, décadas que exponen a los archivos a los descuidos de siempre, ¿no? La familia misma no sabe qué hacer, no tiene interés, muchas veces lo confinan en un espacio poco accesible, y esto, por ejemplo, pasó aquí también. Es decir, lo que ustedes pueden ver en estas fotos, los más iluminados, pueden ver una capa gris. Esa capa gris, por ejemplo, todavía y estamos hablando de 2012, eso es la capa de ceniza de Chichonal, que tuvo su erupción creo que en 1983. Es decir, 30 años estuvo este archivo así confinado en un espacio donde muy poca gente entraba durante estas décadas y donde se fue acumulando toda una capa de suciedad, de pues hongos igual, entraba humedad, de tal manera que realmente fue literalmente un rescate, ¿no? Sí, es decir, fue rescatar. Tuvimos que dedicarnos, ¿no? Ordenar los paquetes que estaban en el suelo. En la segunda imagen iluminada, pues ahí se ven los papeles tirados en el piso del tapanco, porque así lo encontramos. En la foto de abajo están las cajitas viejas que se utilizaban y que ahí estaban guardados también todos los documentos, papeles sueltos. Había otra sección de paquetes que estaba amarrado yo lo conozco como hilo Yucatán, pero es hilo de amarre normal, que así nos llevamos mucho de los paquetes y que ya estando en la enseñanza fue que los extendimos para iniciar a ver qué era. Y la primera parte del proceso fue totalmente sacudir, más que limpiar, era sacudir, ver qué tenemos en ese universo. Sí. Así. Bueno, pues la fase 1 fue entre 2012 y 2014, que fue primero la limpieza, esta a modo de sacudida, la identificación del material, ver qué cosas habían entre cuadernillos, folletos, mapas, que eso era como lo más visible por el volumen. Se hizo un cambio de cajas
y fue asignación también de cajas porque hubo una temporada, en estos 2 años, fue de ir a buscar entre las papelerías a que nos donaran cajas de papel vacíos para poder hacer esto. Y en ese mismo proceso fue buscar las cajas de zapatos para guardar algunos materiales. En esta primera fase se hace una base de libros en el WordCat que pues, sigue todavía en línea, ¿no? Todo el registro de estos libros. Se registraron alrededor de 3.500 libros, se fueron ubicando algunos y con el tiempo descargamos una base de datos donde pues, habían algunos de los textos especiales que teníamos en el archivo. ¿Qué detuvo la fase 1? Una modificación en el techo del edificio donde lo resguardábamos. No. Nuevamente por situaciones donde pues, las personas ignoran el archivo que se está trabajando, decidieron iniciar a reparar el techo del espacio donde se albergaba el archivo. Nos dimos cuenta cuando ya estaba cuando ya se estaba cayendo los muebles, cuando ya estaba otra vez lleno de polvo, y a detener esta primera fase. Y bueno, pues tardamos ahí un promedio de 7 años en volver a recuperar los trabajos en el espacio. 7 años para más o menos rescatar y limpiar, básicamente, antes de poder iniciar realmente de meterse. Sí, esta parte fue solamente como identificación a grandes rasgos del material, saber qué teníamos y más o menos cuánto teníamos, porque hasta eso ni siquiera habíamos llegado a descubrir documentos completos. Había una carta, esta carta donde Weber se pelea con Manuel Velasco, que no teníamos las páginas completas, teníamos 5 páginas de una carta de 9 páginas, que bueno, ahora ya la encontramos, pero no teníamos gran idea del universo que se escondía detrás del archivo. Tú dices universo, eso sí, digamos, ya creo que es un término muy adecuado para este archivo. Sí. Realmente nos podría estar, digamos, esta variedad de lo que tú encontraste y que nos muestra un poco también lo que pasaba en la cabeza y con los intereses de este personaje. Bueno, a mí, como parte de la asociación, lo primero que me piden para poder pedir recurso es dime las cantidades que hay y para qué me sirve rescatarlo. Entonces, primero en más o menos de peso tenemos un aproximado de 1,5 toneladas, 2,5 toneladas. O sea, en promedio, hasta este momento hemos trabajado un aproximado de 300 cajas entre tamaños cartas y unas 20 más de tamaño oficio, de estas muy, muy grandes. Tenemos 19 estantes donde se deposita todo el material, y dentro de estos materiales, las secciones que se han logrado identificar, porque todavía no son secciones definitivas, tenemos la biblioteca de Weber, que ya ahí hay un aproximado de 4.500 textos. En este momento tenemos identificadas 201 cajas de solamente documentación que tiene que ver con libros, informes, algunos materiales que él mismo fue construyendo como sus propios libros, que al ratito les muestro. Tenemos esta parte, biblioteca. Tenemos una sección de hemeroteca, que en hemeroteca están contemplados periódicos, revistas, folletos, anuarios, boletines, compendios que él mismo hizo. Esta situación de que realmente era un maníaco con la tijera y los periódicos, fue construyendo textos que nadie se pudo haber imaginado de recortes de periódicos. Si él de repente le interesaba cuestiones de comunicación en Chiapas, recortó todos los periódicos de la época que tuvieran que ver con la comunicación en Chiapas, lo fue ordenando en compendios y a los que les dio tiempo construyó libros, los que no les dio tiempo dejó solamente los elementos listos para poder identificar que esa ya era otra sección de información. Mucha folletería, le gustaba la música, entonces tenemos también una larga cantidad de revistas musicales que están interesantes, sobre todo porque pues a mí me permite saber cuáles son sus gustos. Entonces de repente pues cuando encuentro a alguno de los autores que sé que él escuchaba o que él ponía en sus clases o que le interesaba,
Pues yo hago el ejercicio de tratar de escuchar esa música y tratar de imaginarme cuál era el ambiente en el que él vivía, por qué le interesaba eso. Es acercarse al personaje. Pero al final de cuentas, pues, no puedo trabajar el archivo de Weber sin entender quién era Weber. Correcto. Y que, o sea, creo que me estoy volviendo maníaco como él en esa exploración de también tratar de entenderlo, saber qué pensaba. Sí. O sea, era una persona profundamente religiosa. Entonces, en la biblioteca y en la hemeroteca tenemos material religioso. En la hemeroteca están hay un compendio de la revista La Hoja de Combate, que era elaborada en el centro del país y que era de ultraderecha, que odiaba así. Hay un artículo que me gusta mucho que se llama La función religiosa de la mujer, y que pues ya ahí se explaya un poco sobre qué debe hacer la mujer en la religión y por qué debe ser obediente. Que es interesante porque pues él, si tenía todo ese compendio de materiales, también tenía hasta cierto punto una impronta de esas ideas. Claro. Pensaba de esa forma, no es que fuera de esa forma, ¿no? Pero sí ese tipo de pensamientos le llegaban, interactuaban sobre lo que desarrollaba. Tal vez es muy interesante, digamos, lo que comentas ahorita, porque por el otro lado estaba con personajes como Gertrudis Duby-Blom, que formaba parte del grupo antifascista de los alemanes o de los hablantes del alemán en México, ¿no? Y él mismo tuvo relaciones con del grupo de los antifascistas famosos, de los intelectuales alemanes, de los escritores, artistas, fotógrafos, y él formaba parte. Pero es interesante esta mezcla, ¿no? De la que tú detectas. Es que justo es como ir rastreando entre lo que hay, cuál era como sus diferentes facetas. Por ejemplo, en esta cuestión de ser como muy religioso, hay introducciones a algunos textos donde habla del hermano espiritual indígena. O sea, hay también hay connotaciones religiosas de por qué tenemos que salvar el alma del niño indígena a partir de la letra. O sea, alfabetizar no solamente es un acto de enseñar a leer y escribir, es también amor religioso. Escuela. Tal vez esa es la palabra clave, creo que nos falta todavía. Sí. Es decir, el archivo mismo no es solo un archivo personal, sino es un archivo de la escuela también, sí, a la vez. Y es que los archivos particulares nos muestran los intereses de sus autores, ¿eh? O sea, de quienes están ahí. Y en este caso, y si quieres, nos puedes comenzar a mostrar estos materiales tan interesantes que nos has traído, porque, como ha mencionado Justus, creó una escuela aquí en San Cristóbal de las Casas, la escuela Eduardo Seller. ¿En qué consistía? O sea, porque aquí no solamente escuela, sino que método también, porque él ideó un método. Sí, bueno, es producto también del aprendizaje, de la experiencia que tuvo con otros autores que nos describías el martes que te visitamos. O sea, bueno, para entender, el método es que fue muy productivo, fue demasiado productivo. Escribe un texto que al final es como el que condensa directamente parte de su pensamiento, del método, de por qué no le gusta el método de educación que había en ese momento, y por qué él propone uno. Para 1964, él describe que más de un cuarto de la población es analfabeta y que principalmente son adultos mayores. Entonces, a él le incomoda un poco ver esta estadística porque dice, bueno, los más jóvenes también van a terminar siendo parte de esa cifra en unos años. Entonces, él se ve como obligado a desarrollar un método educativo que le llama método puente, donde el proceso es establecer un puente entre el mundo real y el mundo escrito. En ese proceso de establecer esos vínculos, une los sonidos, la grafía, el dibujo tal cual de la palabra, con conceptos. Veíamos ese día la palabra Jesús, que ni siquiera está escrito el nombre Jesús, son solamente imágenes que refieren a la palabra. La J estaba dibujada con un bastón, sí, ¿no?
la E de Jesús, estaba una persona extendiendo el oído, que no directamente uno se perdería con la palabra, pero lo que significaba era escuchar. Era asociativo. Era asociativo. Juega con dos conceptos, con la mnemotecnia, que él no lo completa, pero sí menciona de que hay como mucho de mnemotecnia. Nosotros a partir de lo que vemos podemos recordar cosas. Esto que ahora se le conoce como palacio mental, está como muy difundido, pues él va iniciando a desarrollar un sistema para relacionar imágenes y que las podamos asociar con palabras, y esas palabras se conviertan en conceptos y poder hacer un aprendizaje mucho más amplio. Sí. Dentro de este concepto, desarrolla como muchos elementos para que sea más fácil el aprendizaje. Entonces, este es el libro. Este es el libro donde como que condensa todo. El cual expone su método. Parte del método, Ya. porque eso no... lo que hace en este libro es discutir un poco de por qué es necesario construir un método. ¿Cuál es justo la alfabetización en Hispanoamérica? Y que tiene algunas secciones donde habla del problema de la alfabetización. Y pues, ahí dedica un capítulo especial para hablar del método puente. El método puente se nutre de muchos métodos. Yo he platicado con algunos docentes actuales que dicen es que Weber era silábico o simple, ¿no? Es que era onomatopéyico porque como en las comunidades las palabras suenan más a gritos, pues es onomatopéyico y no necesariamente. Él va como recuperando algunos. Recupera parte del método Lawach, que fue como el más expandido en los años 70. Recupera también los procesos que había llevado a cabo Fray Matías de Córdoba, y ya va de ahí construyendo otros elementos para poder desarrollar su método. La particularidad de esto es que él no diseña el método pensando en todo el mundo, sí con la intención de después hacerlo para todo el mundo, pero primero tiene que considerar el contexto en el que está habitando. Por eso es que en Chiapas funcionó muy bien, y también funcionó muy bien con las comunidades indígenas, con los niños indígenas que trabajó, que tenían un contexto visual gráfico similar. No habían tantas variaciones, y eso permitía que cuando se conjugaran algunos elementos, por ejemplo, hablar de la palabra búho y la referencia a la letra U, si vives en alguna parte de México y no hay búhos en tu zona, no vas a entender la palabra, pero en Chiapas sí habían búhos. Entonces, todos los que aprendían a partir de la palabra y el concepto podían identificar claramente qué era la U. A nosotros nos costaría más porque no tenemos directamente el contexto de ese momento. Y yo sí quiero que le muestre a lo que nos están viendo y escuchando los cuadernitos que fue armando, no sé cómo llamarles. Folletos, no cuadernitos, sino folletos, libritos. Es que es como... yo ahorita seleccioné como diferentes. Estos son los que tienen que ver con parte del método. Leyendo dibujos. En una prueba que hace Weber en Tapachula con presos, él dice que en un promedio de un mes los adultos no aprendieron a escribir, aprendieron a dibujar palabras. A mí realmente cuando leí esa parte de leer palabras me sorprendió, ¿verdad? Era algo, uno pensaría que al momento que escribes, no dibujas, escribes tal cual. Pero al momento de ir construyendo esto, pues es más fácil memorizar una palabra a partir de un dibujo. Va relacionando, cosa que pues, el día de hoy todavía seguimos practicando el monosilábico, y que de repente es muy complejo poder ordenar una palabra. Confundimos en la ubicación de las letras incluso, y Weber, ¿no? La verdad, con esto podía desarrollar, y habían dos etapas en el método. La primera parte era reconocer las palabras y después reformar cuestiones de gramática, de ortografía, composición, y que bueno, también tenía una cantidad de vocabularios enorme. En el archivo tenemos un aproximado de 20 cajas donde solamente hay vocabulario. Y son, por ejemplo, de la J tiene 4,000, 5,000 palabras para rellenar ese vocabulario. No sé si directamente ese material lo haya utilizado con sus alumnos, pero yo no me aventaría algo así. Entonces, estamos hablando de un archivo de un maestro que se dedica realmente, o que ha reconocido una necesidad urgente en una sociedad agraria rural como era la de Chiapas,
llegando aquí todavía durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad, como que dedicándose a apoyar o lo que él consideraba como una técnica de enseñanza no muy efectiva de parte de la SEP, y donde él entra con sus propios métodos para desarrollar, reformando. No, es que eso justo estaba pensando ahora, no lo pensé el martes que fuimos al archivo, ¿ah? Que este personaje viene cuando ya se ha implementado en el país y en Chiapas en particular, y lo vimos con Stephen Lewis, en la educación socialista de los años 30, por ejemplo, ¿ah? Y en los 40, aunque ya va de bajada, digamos, con Ávila Camacho, pero hay una crítica aquí implícita hacia la SEP. en cierto sentido, y ahorita voy para allá, Ya. les voy a terminar de mostrar porque justo traje una carta que muestra un poco de esa pelea que él tiene. Ajá. Bueno, de los documentos que van como hablando del método, pequeña gramática, que sería la segunda fase, acceso al ABC para párvulos, que es niños no mayores de 10 años, que bueno, parte del método pues, es directamente dibujos, la construcción de los dibujos. Tal vez acá lo puedo mostrar a los... De eso, pues ya va desarrollando otra serie que es los libros mudos, que, bueno, al igual que estas son solamente dibujos, esta es una guía para el maestro. Ajá. Crea guías para el maestro y crea los cuadernos que van a utilizar los alumnos durante clases. Camino al ABC para adultos. Creo que de mis favoritos el de cartilla para adultos, que es como muy, además es bonito, ¿no? Creo que también el proceso de las épocas hacía de que construir cuadernillos fuera un arte. Sí. Y bueno, en un método que tiene que ver mucho con la grafía tenía que ser visual. No en computadora. No en computadora. A eso vamos también al ratito. Estas también son guías para maestros, alfabetización para adultos y el PADEME. En ese proceso creo que sí tenía hasta cierto punto sus rechazos con la SEP y con las instituciones de educación que pasaran y atravesaran. Hay una carta de Weber, de Carmen Velasco, donde la primera es una circular del inspector de la zona, donde habla de crear los niños legionarios del alfabeto. Los niños legionarios del alfabeto era un proyecto donde se pretendía que los niños que ya habían salido de primaria, que estaban en sexto o saliendo, que ya habían podido aprender a leer y escribir, fueran directamente a otras comunidades a alfabetizar. Como brigadas. Como brigadas de alfabetización. Sí, tal cual. Yo no conocía este material alrededor de esto. Y, pues, interesante. En algún momento también se crearon las escuelas donde iban indígenas a capacitarse, después los indígenas tenían que regresar a las comunidades y mandar a más a los jóvenes a los internados, y era como una escuela técnica internado. Sí. La respuesta de Carmen Velasco, leo así como rápido, refiriéndose a su oficio número 310, en el que transcribe un párrafo que por conducto del director federal, del director regional de la campaña de alfabetización, le dirige al Consejo Estatal de Promoción de la Campaña Nacional de Alfabetización, manifiesta usted lo siguiente. 1. No me es desconocido el enorme problema educativo que confrontamos en Chiapas. 2. Mi esposo y yo hemos tratado de cooperar a su solución, aunque sea con un modesto grano de arena. A usted le consta el esfuerzo que hemos hecho escribiendo y publicando. Mi esposo, una obra que se titula Alfabetización de Adultos, y entre ambos la cartilla correspondiente. 3. Hemos comprobado la eficacia de nuestro método. El año pasado llevamos a cabo 3 cursillos de alfabetización de cuyos resultados informamos a usted. Habría que buscar ese informe todavía, ¿no? Dentro de estos materiales. Me salto la parte 4, me voy a la 5, que habla justamente de esta campaña. Me da gusto leer en el último renglón del párrafo citado que dice: todo el que pueda enseña a leer. Ya lo dice claro, el que pueda. Los niños no pueden ni se les debe exigir que lo hagan. Primero, por lo antes dicho, y enseguida, no debemos restarles tiempo a sus estudios, de por sí es escaso. Entonces, interesante. Tenemos ahí, de veras, así, una pareja muy comprometida con una tarea, de educar, de alfabetizar, de compartir,
¿no? Conocimientos que ellos, por su situación privilegiada, sí tenían, ¿no? Y esto es interesante porque estábamos empezando a hablar de una escuela, pero en realidad todo el tiempo estamos hablando de las zonas rurales, de grupos indígenas, de jóvenes que vienen a la ciudad y que regresan a su comunidad. Es decir, en realidad, digamos, de repente se crea un nexo con el mundo indígena que rodea o que también ya había penetrado a San Cristóbal, ¿no? Y esto tal vez sería interesante para saber por qué, digamos, la relación que se muestra en el archivo con las instancias indigenistas. Es decir, en Aulom también se autodefine hasta cierto punto como institución indigenista, pero más todavía el INI, que en aquel entonces nace, el Prodesh y otras instancias. A lo mejor sería interesante, digamos, ver, o si nos puedes platicar un poco del archivo y cómo se ve, digamos, cómo se desarrolla este mundo en el que se desarrolla esta práctica del maestro Weber. Pues en el INI en algún momento visitamos el archivo y encontramos folletería de él en las escuelas, principalmente esta educación enfocada a párvulos y a adultos que pues su mayoría, yo recuerdo los folletos porque no los he vuelto a ver y aquí tenemos muy pocos de esa etapa, eran solamente dibujos y era la construcción de este libro mudo. Él tenía claro que no podía llegar con palabra escrita desde el primer momento porque no iba a funcionar, porque el contexto gráfico carecía. Nosotros ahorita estamos inundados de imágenes. Claro. Por eso también la relación con cómo se dibuja, con cómo se escribe, pues es más fácil. Y cómo se enseña también. Y cómo se enseña. En aquel entonces no, o sea, tenías una persona a kilómetros de distancia que sabía leer y escribir, y de ahí no tenías como lo suficiente. Y luego en las comunidades pues tampoco llegaban revistas, no había folletos, no había forma de acercarse a la escritura. Entonces él va como diseñando estos métodos y vive como el momento junto con el INI y justo con el Prodesh, que también él fue parte de los acompañantes de las brigadas de estas de educación. Cuando trabajamos ahí también haciendo el organigrama del Prodesh, encontramos su nombre en algunas listas, ¿no? de esas capacitaciones. Falta identificar los momentos y exactamente a qué espacios más llegó, porque tengo claro a partir de algunas pistas que hemos encontrado de que no solamente se quedó dando clases en San Cristóbal, sino que salió, que fue directamente a comunidades. Sí. Por tanto, él sabe que su método es funcional. ¿De qué otra forma lo pudo haber experimentado? Él tuvo que haber llegado directamente a esas comunidades. De las experiencias que hemos recogido también con personas que estudiaron, que escucharon del maestro Weber, está claro que también las clases en grupo no eran clases cerradas en grupo. Era salir a los espacios públicos, iniciar a hablar de algún tema e irlo desarrollando para hablar de muchos temas. Era un proceso como más didáctico y también justo por eso pienso de que él tuvo que ir a otras comunidades para realizar la misma práctica. Es decir, tenemos en realidad, en resumidas cuentas, un archivo que complementa los archivos de la SEP o de la SEC hoy, ¿no? De todas las actividades educativas, pero desde la casa particular, interesado, ¿no? Y esto en realidad creo que para todos los que están interesados en la cuestión de la educación, es importante saber que si nos dedicamos solo a los archivos oficiales, en este caso de la SEP o de la SEC, y de otras instancias que intervinieron temporalmente en la forma de la educación en el Estado, vamos a quedar cortos. Y esto lo digo no solo por el archivo de José Weber, sino lo digo también por la relación que este archivo hoy en día ha desarrollado con la Casa de la Enseñanza. Bueno, el nombre ya lo dice, ¿no? La Casa de la Enseñanza es otra escuela particular. Y también coincide, corresponde a Nabolom hoy en día, es como la ventana de Nabolom hacia la sociedad san cristóbalense chiapaneca, pero también esta escuela conserva un enorme archivo escolar. Es decir, José Weber, el archivo de la escuela Eduardo Seller, es como una parte complementaria
de la historia de la educación en Chiapas junto con otros archivos que en realidad muy poca gente han aprovechado. Es decir, son archivos de lo que hoy abundan las escuelas particulares. Brotan como hongos, ¿no? Pero en aquel entonces no. Y estos escuelas, por ejemplo, la de Eduardo Seller o la enseñanza, tuvieron un impacto bastante fuerte en la sociedad, en una sociedad como la chiapaneca. La gente venía de Tabasco, venía del Soconusco, venía de Comitán, venía, bueno, de la propiedad san cristobalense propiamente hablando, pero es decir, era como una escuela que tenía sus tentáculos en todas las diferentes partes del estado. Y como tal, creo que muy importante que consideramos cuando estamos hablando de educación en el estado de Chiapas, tomar en cuenta escuelas como estas, y más aún cuando son escuelas tan, pues, innovadoras, se puede decir, ¿no? Más adecuadas al medio en el que estaban trabajando. Justo una de las cosas que pasa con Weber en este desarrollo educativo, pues no solamente plantea estos manuales, hay clases en las que se dedicaba al inglés. Y bueno, habría que pensar y rastrear aprenda inglés. Yo te ayudo. Habría que pensar cuántas escuelas de esa época además enseñaban inglés, ¿no? Y que es muy seguro que no solamente enseñaba inglés, he encontrado manuales de italiano, de francés, de alemán y también algunos cuantos libros de Esperanto. Esperanto. El Esperanto, que era esta... Sí, lengua artificial. Sí, de un polaco. Creo que era, sí. Era un intento de crear un lenguaje universal, ¿no? Que permite a todos. Y en ese proceso, pues también él está construyendo todo esto, pero justo en el 75, cuando se inicia a normalizar el proceso de educación en todas partes, que hay que seguir rigor, que hay que respetar las reglas, que hay que formalizar y estandarizar la educación, es cuando él decide, me voy, ya no puedo seguir batallando a contracorriente sobre esto y sobre lo que pienso, y decide irse. En esta parte donde él se retira de la docencia, escribe este cuadernillo que aún falta por explorar más para entender qué pasa. Se llama Controversia Inconclusa en México en 1975, que es cuando las políticas educativas inician a cambiar. Plantea desde algunas partes como con mucho sentimiento, porque era algo que personalmente, uno cuando lo lee se da cuenta de que personalmente le incomodaba lo que estaba pasando. Plantea cómo el sistema educativo se está transformando a tal grado de que las primeras páginas del libro se pues dedica básicamente a Freud, a hablar sobre cómo se estandariza el conocimiento de la sexualidad y del aprendizaje, y el debate sobre esos conceptos. Uno pensaría en el confín de México, alguien debatiendo sobre algunas ideas freudianas. Claro. Llega a ser raro, diferente, distante. Y es que por lo que nos estás mostrando acá, todos los folletos estos, o sea, Weber lo que era un prolífico fabricante de folletos. Y tenés ahí quiero que nos mostres también, ¿cómo le podemos llamar a...? Clichés. Ajá, correcto, para no caer en... Ajá, que era con lo que él utilizaba para crear sus cuadernillos. Ajá, los cuadernillos. Es que había cosas de matemáticas y plantas, demás. En la construcción de sus primeros manuales de geografía, antes de que se escribiera la geografía general del estado, él inició con la serie de las páginas municipales, que son compendios de mapas, croquis de cada uno de los municipios de la vida, que entonces eran 110. Y para esos manuales, para justo estas páginas municipales, es donde él inicia a desarrollar más elementos de chat, porque están repletos de imágenes, incluso creo que tienen más imágenes que los mismos cuadernos del método Weber. Claro. Es decir, estamos hablando de una serie de cuadernos municipales, cuadernos para cada uno de los municipios existentes en aquel momento. Es decir, no había un diccionario o un compendio completo de lo que era la realidad municipal en el estado. Es decir, por eso también le llamábamos como universalistas, ¿no? Porque no solo le gusta la música y la botánica, sino también, por ejemplo, la geografía. Él estaba destinado, dedicado desde hace muchos años
a la geografía y le encantaba, porque esto le daba también posibilidad de crear esta como que percepción del espacio propiamente hablando, de crear, digamos, esta visión de cuál es mi terruño, cuál es el terruño de tal municipio, de tal pueblo, de tal etnia, de tal grupo, etcétera, y se dedicó, igual como en sus otros métodos, básicamente a través de las imágenes, de crear este acercamiento al espacio geográfico. Y esto tal vez sería interesante si puedes Creo que las puedo acercarlo un poco acercar. a la cámara. Hay dos modelos de elementos. Hay unos más pequeños que van a servir. A ver, Pásale. Ahí está. A ver. Bueno, estas son plantas. Hay diferentes tamaños. Son para plantas, para dibujos de personas. Hay animales, hay letras. Hay una cantidad enorme de estas fichas que todavía no sabemos cuántas hay, porque al parecer no tenemos todas todavía. Aparte de estas fichas, los mapas que él mismo diseñó, fue desarrollando estos. Esta es Citalá, del municipio de Citalá, y es tal cual todo el diseño de la región, todo el croquis del espacio. Estos no tienen curvas de nivel, que eso es interesante. Hay unas que tienen las curvas de nivel. Ahora pasar un mapa a una placa metálica, pues no era cualquier cosa. Esto es Teopisca. Si alguien le puede hacer captura, ya nada más lo voltea a modo espejo y van a poder ver el detalle. De esto tiene de cada uno de los municipios, tiene de la Ciudad de México, mapas y croquis completos. De esto por lo menos es un aproximado de 6 cajas con cerca de 1000 piezas quizás. Aproximadamente, sí. Eso, digamos, para valorar realmente lo que acá, no se cree que no se veía bien ahorita en la imagen, pero para valorarlo y para ponerlo en su contexto, estos clichés que él hace como interesado en la geografía y con el apoyo también de otros colaboradores del INI, del PRODESH y de amigos de la familia, son los primeros mapas que se publican en el Estado que tienen como que un acercamiento mayor a la realidad de las delimitaciones de cada uno de los municipios. Si ustedes checan algún día, de pura casualidad, vayan a checar los mapas de los años 50, 60, 70 y 80 todavía del INEGI sobre la división territorial municipal de Chiapas. Es una presentación muy esquemática, con líneas rectas, sin mayor precisión, sino más bien sacados de la manga, ¿no? Y los primeros mapas, tal vez no los primeros, pero el primer esfuerzo de hacer sistemáticamente una representación geográfica del Estado y de sus subdivisiones territoriales, son estos clichés que tenemos como colección en el archivo José Weber, ¿no? Entonces, no simplemente algo curioso, sino realmente ha abierto una puerta hacia una geografía más real, más realista y a una percepción de parte de los propios habitantes de cada uno de los municipios, porque estos folletos llegaban a los municipios, ¿no? Y el destinatario no era solo el maestro, sino el destinatario era el pueblo de Chiapas. Y esto es una cosa muy distinto a todos los demás materiales que hemos visto hasta ahora. Por eso la importancia de este archivo y de las múltiples cosas que normalmente no encontramos en un archivo oficial, como los clichés, la folletería. Y la folletería en realidad tiene todos sus, digamos, los antecedentes. Tiene los borradores, tiene cada uno de los dibujos en sus pruebas, en múltiples versiones, para entender bien cómo hicieron, cómo crearon todo esto, no solo el método, sino cada uno de los detalles. Y esto es un valor incalculable para este archivo, para los que realmente quieren entender cómo ha sido no solo la sociedad, sino la percepción del espacio,
la percepción de la realidad vivida socialmente hablando en el Estado y a lo que corresponden o responden en realidad estos folletos y estos esfuerzos de un personaje como José Weber y del círculo que lo rodeaba. Ujú. Aquí tenés también. Sí, traje una sección. Weber estaba metido realmente en todos los temas y todo le interesaba y todo le motivaba para poder desarrollar cosas. En cierta parte decidió construir eso a lo que él le llamó legajos, que son fragmentos de artículos agregados a la composición de un libro. Ujú. Hay aproximado de 300 legajos, diferentes temas. Ahorita traje algunos que tienen que ver con el Estado. Esta primera sección es sobre educación. Tiene 7 artículos sobre educación en Chiapas. Los textos los consiguió entre revistas, unió libros, fue desarrollando diferentes cosas para poder desarrollarlo. La ventaja de estos materiales es el folleto suelto integrado, con una, bueno, ahorita le diríamos con una curaduría, con una selección prevista de para qué lo iba a guardar, no lo guardó solamente al azar, le interesaba que este tipo de información estuviera disponible. De lo contrario, hubiera quedado solamente en carpetas sueltas, pero no, construyó libros a partir de esa información. Hay cartillas de Tzotzil. Aquí creo que incluye una de las cartillas del Instituto Lingüístico de Verano. No recuerdo bien, pero sí, toda esta sección es de educación aplicada a diferentes grupos. Esa es como la general. Esta es a Tzotziles, este es a Zoques, y tenemos una más para choles. Y bueno, hay algunas donde está como más explícito, ya veías lo de los maps, que pues ahí fue como ampliando muchas cosas que le interesaban. Hay compendios sobre pesca, sobre agricultura, semillas, compendios en alemán, que no sé exactamente qué dicen, pero o sea, hay como muchos elementos que él fue también ordenando. Y en ese sentido también el valor de estas piezas pudieron haber llegado a la basura simplemente. Sí. Pudo haber ignorado la existencia de este material y como cualquiera de nosotros que a veces leemos y dejamos por ahí el texto y ahí se va perdiendo entre el mundo de textos, fuera se producen, él pensó en eso, en cómo tengo que rescatar esos documentos para que prevalezcan y decidió cómo preservarlos y eso también me da como una característica muy personal de él. No pensaba solamente su tiempo, pensaba también hacia adelante. Porque construir todas estas elecciones fue hasta cierto punto un legado que él consideraba que en algún momento alguien lo iba a ocupar. Claro. Y es que si pensamos en los archivos particulares y lo problemático, casi imposible que es a veces consultarlos, ¿ah? Porque lo tiene una familia, porque hay tipos que no les gusta compartir, o sea, que es del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, y dice, no quiero que nadie vea eso, es de la familia. Y en este caso, Gregorio, tenemos un archivo particular a la disposición de todo el público. Bueno, a ver, y entonces aquí viene con la última parte porque ya nos comió el tiempo, como siempre pasa en este seminario. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para consultar este archivo? Primero, recalcar que el archivo en ese momento está custodiado por Nabolón. Nabolón, al ser una asociación civil privada, tiene ciertas políticas de acceso al material. Correcto. La ventaja en ese momento con Nabolón es que la directora es historiadora y comprende que los archivos no pueden estar cerrados. Esa es una ventaja enorme frente a otros archivos particulares. Sí. Porque al no tener alguien que sea consciente de esto, pues es fácil decir no se abren y listo. Entonces, en este sentido, pues con la directora tenemos la posibilidad de abrirlos. Dentro de las políticas está el hecho de que solamente se consulta bajo cita. A diferencia del archivo Nabolón, que ya está un poco más trabajado, que hay base de datos y todo, el archivo Weber no, es un archivo que está en construcción. Es un archivo que las veces que ha sido consultado es porque he logrado encontrar algún material y sé a quién dirigirme que sé que le va a ser útil. Claro. Porque todavía no hemos logrado terminar de desarrollar todas las tareas del archivo para describir
es todos los materiales. Entonces ha sido como de boca en boca para poder decir, a ver, hay este tipo de material, acérquense, vengan a revisar, está previa cita. Previa cita. El tema es de que al ser una persona tenemos 3 archivos, cómo nos dividimos a veces para atenderlos a todos. Y la otra es de que en esta cantidad de materiales identificar las cajas también es un poco complejo porque no tenemos todavía una base de datos elaborada. Estamos en la fase donde todavía estamos identificando a grandes rasgos los materiales y estamos escribiendo lo que sí sabemos que ya podemos escribir. Hay muchos elementos que tenemos que todavía no la correspondencia no la hemos podido ni siquiera iniciar a separar por autores, Bueno, ¿hay algún correo electrónico? Sí, pueden escribir el correo fototeca@nabolon.org. Vamos despacio. Fototeca@nabolon.org. Los tiempos de visita o de acceso son de lunes a sábado, de 11 a 7. Hacemos la cita sobre todo por estas movilidades en cuanto a tiempo. En ese periodo, si yo tengo la disponibilidad de tiempo, podemos atenderlos las 8 horas que está abierto el archivo. No tenemos ningún detalle con eso. Sí les pedimos como los materiales básicos, guantes, cubrebocas también con el material. Es un material que no está totalmente limpio. O sea, no pasamos todavía esa fase. Pedimos mucho cuidado con las bebidas, con los alimentos. Se les asigna una mesa donde pueden trabajar el material. Claro. Al ser un archivo en construcción también estamos dispuestos a la colaboración, a que llegue una persona y diga, bueno, yo quiero consultar, bueno, pues ayúdanos a catalogar de una vez lo que vas a consultar. A ver, los archivos trabajan así, o sea, ya quisiéramos de que de repente llegáramos y estuvieran ordenados. Entonces, a veces sí, las personas que se involucran forman parte del desarrollo del archivo. Y en el Weber, pues es una de las cosas que hemos ido integrando. Muy bien. Estamos llegando más o menos al límite de nuestro tiempo, pero lo que queríamos dar hoy con esta charla muy diferente a todos los anteriores era como abrir un pequeño espacio, un vistazo hacia este mundo de los archivos particulares, ¿no? Es decir, el Weber solo es un ejemplo de muchos otros archivos particulares que sabemos que existen en el Estado y que no han sido aprovechados. En este caso fue un archivo más bien educativo, pero hay otros archivos que son más bien de índole, pues se podría decir empresarial, ¿no? Pero también de sacerdotes. Otros son simplemente colecciones de materiales de maestros que después de su retiro se dedican a conservar y juntar materiales, etcétera, etcétera. Pero este mundo, que en realidad no se ha explorado desde la historia, desde los historiadores propiamente hablando, es todavía algo que espera, digamos, la llegada de ustedes, y creo que les hemos dado un poco una visión de qué les podría estar esperando. Es decir, condiciones muy adversas que no deben de desesperar a ustedes y no que ustedes no deben de llegar al punto, ay no, aquí no me meto, sino levantando el polvo, literalmente, levantando el polvo, se sacan los tesoros, ¿no? Y entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, que hay infinidad de archivos en condiciones parecidas a lo que nos ha platicado hoy Gregorio sobre cómo encontraron, cómo levantaron y cómo trabajaron o están trabajando el archivo de José Weber. Así que esto en realidad es una invitación a todos los que están buscando, todos los que están pensando en algún tema, de no dejarse, sino de tener también la opción de buscar entre los archivos particulares, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, si estamos hablando de Nabolón, pues el Nabolón mismo es una institución que engloba varios archivos particulares. El de Trudy Duby, el de Franz Blom, ¿no? En realidad, durante mucho tiempo también estaba ahí el archivo de la enseñanza, es decir, de la propia casa donde actualmente está el archivo José Weber, pero este archivo ahorita está por cuestiones de seguridad
en Tuxtla y para ser organizado y ojalá algún día regresa, ¿no? Pero es decir, solo en este pequeño círculo que hemos abierto hoy, tenemos 4 archivos particulares y que no han sido realmente agotados con respecto a su información y a la riqueza que presentan para la investigación, no solo histórica, lingüística, antropológica, etcétera, etcétera. Así que es una invitación abierta. Agradecemos mucho a Gregorio Vázquez de haberse tomado el tiempo y habernos llevado todo el rico material de hoy. Así que... Y es una lástima que nadie vino ahora al Censur porque traía ahí unos mapas para regalar. Pero unos mapas para regalar. Traía un proyecto que él dejó inconcluso, que es de plantas tropicales domesticadas. Y bueno, es un borrador de los de Helvig para la construcción de la geografía general hablando del Estado. de geografía. Que pues Weber fue traductor de la obra. Y creo que más que traductor. Sí, él fue el más estrecho colaborador de Carl Helbig, que hizo la principal geografía del estado de Chiapas, igual en los mismos años de Velasco Suárez, publicado en 76. ¿No? Entonces, pero vamos a dar paso a las preguntas de ustedes. Así que ya veo una mano levantada. Francisco Domínguez, por favor, adelante. Claro que sí. Hola, buenas tardes nuevamente. Pues sí, yo desconozco un poco de esta cuestión de la SEP en cuestiones de la educación indígena, pero sí quisiera como que hacer este planteamiento, ¿no? En su momento, cuando se planteó esta situación, ¿cómo se dio? ¿Y qué comparación hay con la educación actual? Eso debido a que, ciertamente, como dicen, como mencionan que la Secretaría de Educación es ahorita la encargada de estas cuestiones, pero yo tengo compañeros que son maestros que hablan, por decir, la lengua tojolabal o canjobal, y la misma Secretaría de Educación los manda a comunidades indígenas diferentes, o sea, que no se hablan esas lenguas precisamente, y que prácticamente la misma enseñanza sigue siendo el español, porque pues tengo una compañera con canjobal y la mandaron a una escuela, creo que es celtal, y tengo compañeros tojolabales que los mandan a escuelas tzotziles, y al final de cuentas, la educación pues no se puede transmitir en la misma lengua porque no se entienden técnicamente. O sea, se sigue reproduciendo el mismo modelo del español, ¿no? De la enseñanza del español, y no seguimos como que esa cuestión de lo que mencionaban, de dar continuidad a la misma lengua. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias. No, yo desde lo que conozco de Weber, una de las preocupaciones de él era justamente eso, personas hablando castellano, educando indígenas, entonces cómo romper esa barrera del lenguaje a partir de la gráfica. Y fue lo que desarrolló. ¿Sobre qué tanto ha cambiado? No creo que haya cambiado mucho. La situación en la educación rural sigue siendo muy similar. Claro, la estadística dice que no, pero pues al menos yo soy de la zona norte, de la zona Chol. Pues, en esa región estas situaciones siguen dándose. Una de las cosas que a mí me da a modo de reflexión sobre lo de Weber es: ningún método educativo está realmente rebasado, ningún método de lectoescritura puede decirse que es inútil, porque sí se puede desarrollar, sí puedes aprender a leer incluso con un método de lo más sencillo o más básico. Pero el hecho de que Weber haya practicado y haya desarrollado, pues a mí me da alguna esperanza de que pedagogos se puedan acercar y descubrir alguna forma de mejorar el proceso educativo en el Estado. Igual y no como algo revolucionario, pero sí llevarlo a la práctica y ver hasta dónde podemos llegar. Si en ese momento funcionó en los años 70, que también
la tasa de alfabetismo era mucho más grande. Pues el día de hoy, frente a tantas posibilidades, creo que podría ser Ya, bastante interesante los resultados. sí. Creo que es interesante también ver un poco el contexto temporal en que se desarrolló esto. Si estamos hablando de los 60s, 70s, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la política indigenista del Instituto Nacional Indigenista, que tenía su primerísima sede, igual aquí en San Cristóbal, y desde ahí, como lo utilizaba como un, ¿cómo le llamarían? Un laboratorio experimental, ¿no? Y en los 70s, por ejemplo, si ustedes están un poco familiarizados con las políticas de educación rural hacia la población indígena, se promueve los promotores bilingües, es decir, los que hablan los dos idiomas, el español y el idioma de su comunidad, de su municipio, ¿no? Y entonces se promovía, digamos, el uso o el envío de personas que pueden enseñar en su propia lengua. Pero si ustedes conocen o recuerdan un poco las pláticas con Stephen Lewis que tuvimos hace unas semanas, la contradicción entre el sueño, la utopía, como él lo llama, y la realidad es inmensa. Hay una brecha casi imbrincable, ¿no? Y eso en realidad también estamos viendo. Es decir, había sueños y José Weber definitivamente formaba parte de este sueño. Él fue incluso un promotor de estos sueños y de estos utopías, ¿no? Pero eso no significa que realmente el éxito o que hayan realmente logrado lo que ellos pretendían, ¿no? Sino que siempre quedaban cortos, y eso básicamente por intereses muy peculiares, particulares de la SEP propiamente hablando, y hoy en día con la situación conflictiva donde el manejo del personal ya no tiene nada que ver con habla uno este idioma o aquel idioma y entonces lo mando por acá o por allá, sino más bien con una estrategia de deshacer grupos, entonces menos vamos a tener, digamos, un impacto en el sentido como lo pretendía un tal José Weber, ¿no? Hay una pregunta acá de Mónica. Sí. Mónica Mendoza dice, hola, buenas tardes. ¿Se tiene una aproximación de cuántos archivos privados hay en San Cristóbal de las Casas? No por decir que en todo el estado, y de estos, ¿cuántos son consultables? Y cierra acá con otra pregunta. ¿El archivo Carlos Z. Flores se puede consultar en estos momentos? Pues, primero, digamos, ¿cuántos hay? No sabemos en realidad. Podemos calcular de que hay todo un montón de archivos particulares en casas particulares también de diferentes partes de San Cristóbal. Pero sabemos, por ejemplo, de Nancy Modano, que es un archivo fotográfico que en realidad nació por su actividad propiamente en las instalaciones del INI. Ese es un archivo particular que está aquí accesible a través, en las mismas formas, hay que establecer un contacto con la familia, hay que hacer cita y se puede consultar. Los otros archivos los hemos mencionado en Enabolón, y hay un archivo, por ejemplo, que hasta ahora no sabemos en qué condiciones está nuevamente. Estaba consultable cuando yo vine a San Cristóbal hace 30 años. Es el archivo de Prudencio Moscoso. Es un archivo que después del fallecimiento del profesor quedó en manos de la familia, pero por angas o mangas y por la amenaza de volverlo propiedad estatal o de declararlo patrimonio, este archivo fue retirado de la consulta. En realidad no te puedo decir actualmente en qué condiciones esté, pero por ejemplo el archivo Alfredo Aguilar, que es otro de los personajes de finales del siglo XIX, principios XX, que estaba también ubicado en la propia casa de la familia, después fue vendido a una, creo que, ¿cómo se llama? De Monterrey, ¿cómo se llama la escuela? No. El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, ¿no? Y no sabemos qué pasó. Hay unas pequeñas partes accesibles
otros no, algunos están en la red. Es que hay situaciones muy dispersas. Pero la pregunta del archivo de la enseñanza. El archivo de la enseñanza estaba precisamente en la casa donde trabaja hoy Gregorio, con el archivo de José Weber, albergaba el archivo de la enseñanza, que es básicamente un archivo combinado entre archivo familiar de la familia Flores Morales y de la escuela, la enseñanza que esta familia mantuvo durante más de 60 años. Entonces, esos archivos que contienen las correspondencias, todos los trabajos de los abogados de la familia, los registros de las propiedades, etcétera, etcétera, las fotos, etcétera. Todo esto hoy en día se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Chiapas, es decir, en la UNICACH. Actualmente está cerrado por renovación y está a la espera de que le demos el último toque de organización. Tiene un primer grado de organización y de registro, de inventario, de índices, pero tiene que ser igualmente consultable, o es consultable solo bajo cita. No hay un control completo sobre el archivo, de tal manera que solo bajo cita en el Archivo Histórico del Estado se podría consultar probablemente a partir de la primavera nuevamente de 2023. Alexis de Ganges tiene otra pregunta acá. ¿Existe una biografía o artículos sobre José Weber? Sí, hasta el momento yo he identificado 4 textos donde se pueden encontrar. Hay uno que fue justamente publicado por la UNAM que se llama Castellanización y Etnia. Es un librito verde y que incluso si lo buscan José Weber, Castellanización y Etnia en internet, les va a aparecer las páginas del libro donde ya viene. Incluso creo que está gratuito para descargar. Está el anuario de 1993 del Instituto Chiapaneco de Cultura. Vienen 2 artículos sobre José Weber. El primero es un artículo de Amalia Nibón Bolán y el otro es un texto escrito por Carmen Velasco que se llama Remembranza de una vida y habla de José Weber. Está un cuadernillo que escribe Prudencio Moscoso recordando al maestro Weber. Y también si inician como indagar tantito en internet van a encontrar que hay blogs de educadores que han publicado algunos elementos del método. Interesante. Del método Puente. Del método Puente. Ahora. Son cosas como muy sueltas, pero curiosas, porque tan olvidado no está. Este libro, Castellanización y Etnia, que nos referís, que fue publicado por la UNAM, ¿lo escribe el mismo Weber o es alguien? No, lo escribe otra persona. Ya. El libro es básicamente contextualizar el proceso de educación en comunidades indígenas desde 1910 y le dedica a Weber 2 párrafos. No es un texto muy grande y hasta eso Weber entra dentro de las políticas de castellanización de Agustín Yáñez. Entonces, básicamente la parte en la que liga a Weber. Y tal vez para cerrar esta parte de ese personaje, yo espero que le hemos podido enseñarles algunos de estos vertientes interesantes de este personaje. Lo que falta en realidad a investigar es el tiempo antes de 42. Él llega en 42 a San Cristóbal, pero antes pasa 20 años en el Socorrucho. Durante estos años forma otra escuela, es decir, antes de la Eduardo Sela en San Cristóbal, y lo forma en una finca. La finca Irlanda, hoy en día famoso por su producción biodinámica, que es porque está relacionado con el movimiento antroposófico, y entonces una forma de cómo cultivar el café. En esta finca fue creada la escuela, donde los hijos de los alemanes y de los otros finqueros iban y vivían en esta finca. Y de ahí, en realidad, nació el proyecto, por lo menos eso es lo que sospechamos, nació el proyecto de la escuela Eduardo Seller aquí en San Cristóbal, ¿no? Entonces, pero ese es otro aspecto de la historia educativa que nadie hasta ahora realmente ha explorado, de lo que solo sabemos por referencias de algunos
personas ya muy mayores del Soconusco y que han formado parte de esta escuela todavía, pero nuevamente, el terreno es virgen. El terreno es realmente, nadie lo ha pisado y en realidad lo que estamos haciendo hoy y con la ayuda de Gregorio es invitarles en que se animen en hacer el paso decisivo y llegar a este tipo de archivos y dar tal vez los primeros, ¿no? Que conocen realmente a fondo una temática como esto de las escuelas privadas particulares en el estado de Chiapas y su relación con la realidad que los rodeaba. Así que... Muy bien. Pues muchas bueno, gracias. gracias Gregorio por acompañarnos. Gracias. Ha sido deliciosa la charla, la verdad. Sí. Muy interesante. Gracias. Yo creo que el archivo está en buenas manos. Así Esperemos. así que hay que continuar trabajando en la organización. Y bueno, no nos resta más, a nombre del doctor Justus Fenner, el mío, de Elías Ruiz, que nos ayudó hoy con todos los percances que tuvimos en la transmisión en esta 9ª jornada ya de nuestro seminario. Así que los esperamos el próximo viernes a todos y a todas. Feliz noche y feliz fin de semana también.